Buenas tardes, profesor Najib Asaf y compañeros. En esta semana el tema que se desarrolló fue variables eléctricas, en donde emplearemos varios términos que trataré de explicar a continuación. Primero que nada, cuando se habla de electricidad, los conceptos corriente y voltaje resultan muy importantes. Sin embargo, muchos desconocen que se trata de cosas diferentes y tienden a emplearlos para referirse a lo mismo. Tanto la corriente como el voltaje están relacionados entre sí. Un voltaje no puede existir sin una corriente, y una corriente debe tener un voltaje, pero es necesario entender la diferencia que hay entre los dos. Para esto a continuación describiré en qué consiste la corriente y el voltaje, y qué es lo que los hace diferentes. Primero definiendo, la corriente o corriente eléctrica se refiere al flujo de electrones que pasa a través de un material en una unidad de tiempo. Dichos electrones deben pasar por un conductor eléctrico para producirse una carga. En un circuito la carga se produce por los electrones que pasan a través de un conductor o cable. También puede producirse por iones en un electrolito o por iones y electrones. Un dato curioso es que las corrientes eléctricas pueden causar efectos como la calefacción y campos magnéticos. La corriente se mide en amperios. El nombre de esta unidad de medida se debe al físico y matemático André-Marie Ampère, y para medir los amperios de la corriente se utiliza el amperímetro. Existen varios tipos de corrientes, entre las que destacan la corriente directa o continua y la corriente alterna. La primera se da cuando los electrones fluyen sin cambiar de sentido, como sucede en el caso de las baterías y los paneles solares. Mientras que la corriente es alterna, es aquella en la que la dirección de los electrones se mantiene en constante cambio. Ahora bien, la definición de voltaje es el potencial eléctrico entre dos puntos diferentes. También podría referirse a la diferencia de energía potencial eléctrica de una carga de prueba de una unidad transportada entre dos puntos. Un voltaje puede representar una fuente de energía o podría representar la energía perdida, usada o almacenada. También recibe el nombre de tensión eléctrica y se refiere a la presión capaz de empujar a los electrones a lo largo de un circuito. Para simplificar la definición de estos dos conceptos, imagina que tiene dos tanques de agua y un tubo que se coloca para conectarlos. El tanque que tiene más agua automáticamente la dejará fluir hacia el tanque que tiene menos. La tasa a la cual el agua fluye es similar al flujo de electrones que causan una corriente. Si el tubo que conecta a los dos tanques es pequeño, resultará en una mayor resistencia y viajará menos agua por él. Sin embargo, si es más amplio, habrá menos resistencia y más agua fluirá de un tanque a otro. Así es como funciona en realidad la electricidad. La presión del aire empujando el agua de un tanque a otro es el voltaje, mientras que el agua, que viene siendo los electrones, crea una corriente. Por último, el tubo, que es el conductor, es aquel a través del cual los electrones viajan. La ecuación matemática para representar esta relación es I es igual a B sobre R, donde I es la corriente, B es la diferencia de potencial entre dos puntos y R es la resistencia, que se mide en ohmios, por lo que podemos ser claros en diferenciar los puntos entre el voltaje y la corriente. La corriente es la tasa a la cual la carga fluye más allá de un punto en un circuito, mientras que el voltaje es la diferencia del potencial de carga entre dos puntos en un campo eléctrico. La unidad de corriente es el amperio, mientras que la de voltaje es el voltio. La corriente se mide con un amperímetro, mientras que el voltaje se mide con un voltímetro. La corriente es un efecto cuya causa es el voltaje. La corriente puede crear un campo magnético, mientras que el voltaje puede crear un campo electrostático. Algo importante que podemos señalar es que la función principal de la intensidad eléctrica que tiene un circuito es conocer la cantidad de corriente que circula por un conductor en todo momento, y ayuda al buen funcionamiento de los circuitos y por lo tanto de los equipos, detectando alzas y bajas repentinas durante el funcionamiento. Además, muchos laboratorios lo usan al reparar y averiguar subidas de corriente para evitar el mal funcionamiento de un equipo. Se usa además con un voltímetro para obtener los valores de resistencias ampliando la ley de Ohm. A esta técnica se denomina el método de voltímetro amperímetro.